Y bueno, el día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, no duden en escribirlo en el chat. El chat está habilitado y está disponible para que todos podamos platicar, para que todos podamos hacer preguntas y la idea es hacer dinámica y divertida esta sesión. Este, em, también les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y que si les gusta y les interesa unirse a nuestra comunidad de asesores en WhatsApp, lo puedan hacer. Les acabo de enviar un mensaje por ahí al chat para que nos sigan. Ahí compartimos mucho contenido enfocado en compradores y vendedores que ustedes pueden compartir. Ay, no lo ven, no lo ven. Ah, es que me equivoqué. Disculpen, ahorita mismo se los vuelvo a mandar. Listo, listo, Ale, ya se los compartí. Bueno, nada más como para contarles un poco, pues en nuestras redes sociales compartimos contenido enfocado principalmente en compradores y vendedores en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, que es contenido que es compartible y es un contenido que hacemos también para que ustedes lo puedan compartir, es contenido de valor. eh, sobre cómo, no sé, las características de invertir en ciertas ciudades. Si ustedes viven en Querétaro, por ahí va a haber un video resaltando las características de esa ciudad o de otra, etcétera. Y bueno, compartimos contenido un poco más informativo, educativo, enfocado más en asesores inmobiliarios en X o Twitter y LinkedIn. Y bueno, los invito a también a sumarse a nuestra comunidad de asesores. Por ahí resolvemos dudas, compartimos propiedades, noticias y cuando nos ponemos divertidos, hasta memes. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a este espacio. Les quiero presentar a nuestro ponente del día. Em, Salvador Vázquez es arquitecto egresado de la UNAM, tiene, bueno, varios certificados, tiene muchísima experiencia, tiene más de 15 años de experiencia como ponente en el máster en comercialización inmobiliaria de la Universidad de Anáhuac, en todos sus campos, Norte, Cancún, Veracruz y Jalapa. Es profesor en el Diplomado de Bienes Raíces que imparten tanto la unidad de posgrado División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la AMPI de la Ciudad de México. Y bueno, ha impartido más de 500 cursos en todas las asociaciones inmobiliarias de la Ciudad de México, a más de 100 empresas de bienes raíces, incluidas, entre otras, franquicias como Quality, Century 21, Remax, Coldwell Bankel, etcétera. Entonces, bueno, bienvenido, Salvador. Por ahí Gracias. te había puesto una pequeña slide para presentarte, pero ya me adelanté un poquito. Está muy Eh, bien. ¿Me ayudas nada más antes de darte la palabra para contarles un poquito sobre nuestro propósito de Cloud? En la siguiente slide, por ahí que tú tienes el cambio. Bueno, rapidísimo, les cuento, nosotros somos Cloud, somos un portal inmobiliario y existimos para abrir las puertas a las aspiraciones inmobiliarias, tanto de clientes como de agentes como propietarios, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A través de información transparente, tecnología amigable que creamos para ustedes y ayudando a través de esa información y esa tecnología y ese acompañamiento a generar vínculos fuertes entre clientes, asesores y compradores, ¿va? Igual si tienen alguna duda enfocada en lo que es Cloud como portal inmobiliario, no duden en acercarse a mí o a Juan Pablo, que es el director comercial en Cloud. Estamos aquí para resolver sus dudas y bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra a Salvador para que nos cuente todo sobre este
este súper tema que es Personal Ujú. Shopper Inmobiliario. Perfecto, muchas gracias, Sofi. Buenos días a todos. Hoy vamos a... Espérenme que hay aquí. Bueno, no sé qué pasó ahí con la presentación, pero bueno. Eh, de lo que trata el tema de hoy es enfocarnos mucho en atención al comprador. Yo a través de los años, tengo muchos años dando este curso y muchos años ya trabajando como personal shopper inmobiliario. Entonces lo que he notado es que hay mucho enfoque en la mayoría de las empresas inmobiliarias en conseguir inventario, pero no campañas muy efectivas en cuanto a prospectar para conseguir compradores. Entonces, precisamente de lo que se trata hoy es de que platiquemos de esto, incluso también repasar cómo estamos atendiendo a los compradores, si lo estamos haciendo correctamente, porque a veces parece mentira, pero damos por sentado muchas cosas desde la demostración del inmueble hasta cómo vamos guiando pues a nuestros distintos compradores, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que luego, bueno, si tenemos a través de empresas como Cloud que nos consigue leads de compradores, bueno, pues hay dos cosas ahí fundamentales, que no guiamos lo suficiente al cliente ni le damos suficiente seguimiento, entonces los leads pues se pierden en el camino. Y se pierden en el camino también por otra razón muy importante, y ahí es donde viene el tema del personal shopper, que yo insisto mucho, que entre más asesores, más empresas estemos en ese rubro, dispuestos a incluso hasta cobrar cuando corresponda, cobrarle de hecho al comprador por hacerle la búsqueda, porque es igual de importante que tener inventario. A diferencia de lo que piensan la mayoría de las empresas inmobiliarias, pues que el que tiene el inventario, pues es el que tiene que cobrar mucho más y es ahora sí que el dueño del balón. Y como digo yo, pues sí, pero sin compradores, por más exclusiva que tengas, no te sirve de gran cosa. Entonces es ahí el sentido de, a la hora de convertirse en personal shopper inmobiliario, en nuestro caso, en nuestra empresa, pues no trabajamos con compradores que no se quieren comprometer con nosotros, ¿no? Porque efectivamente los compradores entran, hacen una búsqueda, ponen ahí algunos datos, ya ni siquiera muchos datos, casi en total anonimato, los contactas y resulta que ellos están buscando con alguien más y es una inversión de tiempo importante luego el estarles dando el seguimiento. Entonces, bueno, al final del camino es mejorar nuestro servicio para lograr la fidelidad del comprador, de eso se trata, y que ellos tengan un compromiso con nosotros a través de firmarnos que en realidad es un contrato, pero le llamamos un encargo de compra, y es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que yo le pido a todo el mundo, pues, es evaluar y autoevaluarse, porque aquí no se trata de hacer exámenes, ¿no? ¿Cómo estás haciendo precisamente este tema de la atención al comprador? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo haces empatía con los clientes? ¿Cómo estableces las necesidades? Sí, porque vamos a ir platicando cómo es más importante encontrar cuáles son los beneficios que busca un cliente en un inmueble que las características, ¿eh? No quiere decir que vamos a desdeñar las características, porque las características, por supuesto que también mandan de alguna manera. Pero cuando nosotros encontramos a través de la entrevista qué beneficios busca, el enfoque, de hecho, de los inmuebles, que estamos nosotros haciendo esa selección para mostrárselo al cliente, pues es más respecto a esto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, pues esto, que por qué están comprando, ¿no? También a veces la rapidez con la que necesitan comprar, luego tenemos clientes, perdón, que de hecho son muy precavidos y están ya buscando inmuebles y a lo mejor pues van a adquirir hasta dentro de un año. Y luego a veces así nos llegan, de hecho, los leads que dice, pues quiere comprar dentro de 3 o 4 meses. Pues, ¿qué sucede con esto? Pues que le estamos buscando inmuebles, vemos inmuebles ahorita, ¿sí? No se deciden y por supuesto que pasados 3, 4 meses o a veces hasta más, pues esos inmuebles ya no están disponibles, ¿no? Entonces, checar qué tan motivados están para hacer la compra, que tiene que ver con lo mismo que estoy comentando. Si necesitan conseguir algún crédito, nosotros debemos de tener siempre alternativas de brokers hipotecarios. La gente, no crean que toda la gente sabe exactamente cuánto hay que dar de enganche, cuánto tienen que tener ahorrado, cómo están las tasas, en fin, todo esto parece mentira, pero no lo tienen claro los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacerle a los clientes? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
y hacerle saber al cliente pues todo el proceso de compra, en qué consiste, precisamente, ¿no? Porque, insisto, pues damos por sentado que es muy sencillo y no, en realidad hay muchas cosas que ver y en México en particular, pues tenemos muchos temas con los documentos y con las, pues a veces hasta con los criterios de los notarios, en fin. Entonces hay que explicarle al cliente una cosa fundamental que luego los clientes tienen, pues a lo mejor sí su enganche de su 10%, sí, o 20%, les van a prestar el 80%, pero no han contemplado el costo de la escritura. Y el costo de la escritura en Ciudad de México, pues está en el 8%, entre 7 y 8%. Entonces, en realidad tiene un gran impacto. Y cuando nosotros no los asesoramos correctamente, pues luego las operaciones se caen precisamente porque al cliente el día que llega a la firma, pues resulta que no tenía contemplado ese costo y pues ya no le alcanzó al final del camino. Hay instituciones financieras que sí le prestan al cliente también para el tema de la escritura, ¿no? Pero todo eso tenemos que tenerlo amarrado, ¿sí? Es muy importante, ¿no? ¿Cómo haces una presentación de servicios y cómo logras demostrar el valor de los servicios como asesor en compra inmobiliaria, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, siempre yo digo que nosotros no tenemos que presentarnos ante el cliente como buscador de inmuebles, porque hoy en día los inmuebles ahí están, cualquiera puede buscar inmuebles en los portales que quiera, y de hecho eso es lo que hace la gente. Por eso les digo que la gente manda un mensaje aquí, manda un mensaje allá, en una plataforma, en la otra, en todos lados, lo que ya vio, un día en la noche, en el día se ponen a buscar, están ahí navegando, cotorreando, ¿sí? Y entonces eligen inmuebles y en esta parte que hay mucho, esto que comentamos del anonimato, entonces pues mandan mensajes a diestra y siniestra. Nos toca, y seguramente a los que tienen experiencia en esto, pues que te comunicas con ese cliente y luego te dice, oye, pues es que no sé de qué inmueble me hablas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy importante ir teniendo todo este orden e insisto, es muy importante que el cliente se comprometa con nosotros a través de un contrato, ¿sí? Y eso es la parte que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, hay que enfocarse mucho en esta parte. También la cuestión de la evaluación de la demostración de una propiedad parece mentira y todos creemos que sabemos perfectamente cómo hacer una demostración de un inmueble y pues no, ¿no? Nosotros cuando hacemos operaciones compartidas estás viendo, pues de hecho vas y el que tiene el contrato con el propietario es tu colega y pues ves cómo pues, le dejas por supuesto en sus manos el que haga cierta demostración del inmueble porque tú no lo conoces y te das cuenta que pues no se hace una demostración como debe de hacer. O sea, una demostración de una propiedad no es aquí está la cocina y aquí está el baño, es destacar los beneficios del inmueble. Eso es particularmente importante, ¿no? ¿Qué le dices al comprador después de mostrarle cada inmueble? Aquí yo hay una sugerencia que hago siempre, que trates de cada vez que vas a mostrar un inmueble, hacer un recorrido. Ya lograste conseguir un comprador interesado, bien perfilado, no lo sueltes. Entonces, el tiempo es sumamente importante hoy en día para esta atención en particular, ¿no? Si ya tienes tú preseleccionados algunos inmuebles porque ya hablaste con otras inmobiliarias, si te comparten una buena comisión, ¿correcto? Pues ya tienes, por decirlo de alguna manera, como un inventario paralelo. Y entonces le ofreces y haces un recorrido, 3 o 4 inmuebles con ese cliente, porque si no, insisto, lo sueltas y él se va a ir con otros asesores y pues ya perdiste la oportunidad de cerrar, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a todas las señales de compra que puede mostrarte un comprador. Tenemos señales verbales y no verbales y entonces hay que estar atento precisamente para ir respondiendo y tomando nota con el cliente. Hay que dejar a los clientes que de hecho, en la medida de lo posible, recorran ellos el inmueble, no tienes que estar pegado a ellos, porque eso también los intimida de alguna manera y no sienten que no pueden reaccionar confiadamente, incluso entre parejas, ¿no? Si cruzar miradas, no cruzar miradas, que mostrar preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, qué preocupaciones, siempre además hay que cerrar pidiendo una propuesta de compra, siempre, para eso tenemos formatos que yo siempre digo que hay que llevarlo impreso cada vez que demuestres un inmueble, porque a veces no tienes una segunda oportunidad para hacer el cierre, ¿no? Es en caliente, si al cliente ya le gustó, siempre pregúntale que si quiere hacer alguna propuesta, sacas tu formato y que se llene
y de preferencia de su propio puño y letra, ¿no? Entonces hay que hacer esto que estamos comentando ahorita, estas dos cosas, es una autoevaluación, ¿sí? De cómo atendiste al comprador y cómo haces la demostración del inmueble, ¿no? Ahora, nosotros para encontrar compradores, pues tenemos muchos medios, ¿no? Tenemos publicidad, ¿no? Que eso puede ser también para generar un gran número de inversionistas. Y el tema de los referidos, es fundamental el tema de los referidos. Si tú tienes toda una red de referidos, ¿sí? Parientes, amigos, conocidos y demás, yo siempre digo, lanza una campaña de referidos como si tuvieras agentes, ¿no? Agentes inmobiliarios que están consiguiendo posibles clientes. Entonces, ese es muy importante también, esa parte, ¿no? El inventario de las bolsas inmobiliarias, por supuesto, las redes sociales, ¿sí? Y todos los negocios que tú generes. O sea, hay que aprender a generar negocios para conseguir compradores. Conseguir compradores no es nada más a través de nuestro propio inventario y ahí es precisamente donde está el chiste. Entonces, por eso, a través de las empresas que nos consiguen los leads, ¿sí? Como Cloud, bueno, pues ahí estamos precisamente generando y prospectando directamente hacia compradores, ¿no? Lo que necesitas es darte a conocer como asesor en compra inmobiliaria, ¿sí? Yo pongo asesor en compra inmobiliaria, que es personal shopper inmobiliario, porque bueno, pues hay gente que me ha dicho que por qué tanto anglicismo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues elige cómo te quieres llamar, si personal shopper o asesor en compra inmobiliaria, lo que te sea más cómodo. Para mí, entiendo lo que me dicen, pero personal shopper inmobiliaria como que tiene más punch que asesor en compra inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, pues cada quien es, por supuesto que libre de cómo se siente más cómodo, ¿no? Muy importante aquí, subrayado, encontrando inversionistas. Tradicionalmente anunciamos un inmueble pensando, sobre todo me refiero a residencial, ¿sí? Pensando en la persona que va a habitar o la familia que va a habitar el inmueble. Y un inmueble a la venta puede ser atractivo para inversionistas. Entonces yo digo, incluso hasta cambia tus anuncios. Si tú puedes poner, oiga, este departamento se puede rentar en tanto y le puede dar un ingreso de tanto y una rentabilidad de tanto. Entonces lo haces más atractivo, lo abres a más posibles compradores, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué buscan los pequeños inversionistas? Estamos hablando, por supuesto, de pequeños inversionistas, pues invertir para arrendamiento, invertir para remodelar y vender, que es lo que se conoce como flipping, ¿sí? Inversión en preventa y reventa con utilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, inversión en preventa, si tú manejas desarrollos, pregúntale siempre al desarrollador cuál es la tasa interna de retorno que está ofreciendo al momento de la entrega ya, o sea, al momento que estén terminados los departamentos, con los condominios, casas, lo que sea. Es muy importante porque ese dato con tus inversiones lo tienes que manejar. Oye, tú inviertes, vas a estar, el que invierte en una preventa de hecho, está financiando de alguna manera la construcción, entonces debe tener un premio al final del camino, ¿no? 25-30% alrededor de 36 meses que puede tardar una obra en ejecutarse y terminarse. Entonces, muy importante ese dato. Por supuesto que también todo el tema de la documentación. La verdad es que descuidamos mucho el tema de la documentación con los desarrolladores porque no nos quieren dar prácticamente ninguna documentación y como están acostumbrados a que muchos de los colegas no piden documentación, el día que tú la pides, bueno, casi dicen, no, pues tú no trabajas conmigo, pero es muy importante, porque tenemos muchos casos de departamentos en Ciudad de México, ¿sí? Que se han vendido y no se han podido escriturar porque no cumplían con uso de suelo, no cumplían con algún reglamento. Entonces, de hecho, la autoridad tiene el derecho de pedir que se demuela o demoler incluso a lo que se excede en pisos, por ejemplo. Entonces tenemos muchas personas, pues simple y llanamente tienen la posesión de su inmueble, pero no tienen la escritura. Entonces están en el limbo absolutamente por este tipo de temas. Entonces es muy importante que si vamos a promover desarrollos, pues tengamos la certeza de que está cumpliendo con todo lo que se requiere, ¿no? También inversión especulativa, ¿no? La gente que está buscando, de hecho, oportunidades de negocio, que tiene mucho que ver también con el flipping, de encontrar inmuebles que tengan 20-30% abajo del precio de mercado y a veces es necesario invertirles algo para volverlos a sacar, a veces no, es gente que no está mal su propiedad,
pero bueno, pues por cuestiones personales necesito urgentemente venderlo. Entonces, pues ese es parte de lo especulativo. La compra de tierra también es muy importante para desarrolladores o para inversionistas, de comprar, aunque no vayan a desarrollar pronto, ¿no? Entonces, la entrevista con el cliente es muy importante. Y ten en cuenta esto, tu éxito depende de los negocios que tú mismo generas. Prospecta a tus propios compradores, ¿sí? No dependas de tus inmuebles, ¿sí? Porque, insisto, eso es como que muy pasivo. Ha cambiado mucho a raíz de la pandemia la forma de trabajar en México. Estamos en un gremio que es bastante conservador, entonces nos cuesta mucho trabajo cambiar y orientarnos de una forma distinta. Entonces, hoy en día tienes que hacer mucho trabajo en redes pues, para conseguir compradores. Yo sugiero, digo, pues busca compradores en un rango de precio. Haz un anuncio genérico para que no tengas que estar, tampoco estar en anuncio específicamente por cada inmueble. Entonces, precisamente lo que le estoy diciendo es, cambia de estar generando compradores nada más a través de tu inventario. Busca compradores, ¿sí? De ciertos rangos de precio y eso te va a ayudar mucho pues, a tener pues, más oportunidades. Tenemos hoy en día, sí, antes era como más complicado que te compartieran. Sigue habiendo muchas inmobiliarias que no comparten, no entiendo cómo trabajan. ¿Sí? Hoy en día 70-80% de las operaciones se cierran con operaciones compartidas. Entonces, bueno, pues es fundamental, insisto, pues conseguir compradores porque sí tenemos muchas empresas que están dispuestos, por supuesto, a compartir, ¿no? Entonces, promuévete siempre como eso, como asesor en compra. Trabaja tu base de clientes, ¿sí? Hay que anticipar las necesidades futuras de vivienda de tus clientes. Si te dedicas también a buscar arrendamiento, a conseguir clientes para renta y ya tienes una serie de clientes, ya tienes una base de datos. Conozco una asesora que se dedica prácticamente a eso, tiene una enorme base de datos y entonces renueva y renueva y renueva contratos, siempre están ganando dinero de alguna manera. Entonces, pero esos mismos clientes es una base de datos interesante para plantearles o proponerles el que compren, ¿correcto? Entonces, eso me refiero con anticipa tus necesidades futuras, ¿no? Siempre hay que estar en contacto con los clientes, siempre. Ningún cliente se desecha, ojo, ninguno. Ahí los tienes, ahí los tienes, ahí los tienes, y no forzosamente porque estés pensando que en algún momento te van a comprar ellos. No, puede ser que ellos te recomienden, es lo que buscamos, ¿no? Entonces hay que estar en comunicación constante. Siembra. Sembrar, como se dice, no sé qué tanto conozcan cómo crece un bambú. ¿Sí? Un bambú lo siembras y se tarda 7 años en salir de la tierra. Y hoy el bambú, seguramente ustedes lo han visto, se utiliza para cualquier cantidad, pisos, bueno, hasta sábanas, hasta almohadas, para un montonal de cosas hoy en día se usa el bambú, porque el bambú crece derechito muchísimo, metros y metros y metros, lo cortas y vuelve a crecer, y lo cortas y vuelve a crecer. ¿Cuál es la lección? Que hay que sembrar y tener mucha paciencia también, porque, insisto, con mucha facilidad abandonamos, ¿no? Precisamente entiendo, vivimos en una época de mucha prisa, queremos generar recursos lo más pronto posible. Pues sí, pero este negocio no es de que hoy empecé el negocio y ya mañana estoy vendiendo. Si tú captas un inmueble, aunque sea en exclusiva, pues el periodo probable para que se venda y dependiendo mucho del valor, pues puedes tardarte entre 4 y 6 meses en que logres cerrar precisamente y tener ingresos, ¿no? Entonces, yo por eso los cursos, cuando empiezo a preparar a mis asesores, les digo, no te esperes a tener inventario propio para tener resultados en este negocio. Prospecta compradores porque hay muchos inmuebles disponibles. Entonces, ve haciendo toda esta red precisamente. Nosotros tenemos formada una alianza muy interesante, somos alrededor de 10 inmobiliarias. Todos trabajamos como independientes, todo el mundo tiene su marca, pero tenemos un grupo con un nombre determinado y entonces compartimos mucho y eso nos ha hecho tener una mayor presencia, ¿no? Correcto. Este es un ejemplo de algunos flyers que yo publico luego en redes, asesoría en compra inmobiliaria, invierte seguro en bienes raíces, y bueno, esta es la manera que nosotros podemos ir, y hay que hacerlo con consistencia, con constancia, ¿sí? Aunque no tenga resultado pronto, acuérdense que en redes sociales, bueno, no sé qué tanto lo sepan, pues a veces los anuncios los tenemos que estar modificando, ¿no? Y tenemos que ir midiendo y dándole mucho seguimiento a nuestra segmentación, a nuestra búsqueda del buyer persona o cliente ideal, tenemos que darle mucho seguimiento. Entonces, publica, 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 publica y vas a estar en la mente de las personas.
Puede ser que hoy publicas y nadie te pele, ¿sí? Pero lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, y el día que alguien, ¿sí? Mucho del éxito del marketing, y se los puede decir cualquiera de los especialistas, ¿sí? Es repetición, 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 y generar branding también es repetición, repetición, repetición. Entonces, diséñate flyers, ¿sí? Para que puedas hacer precisamente, ir consiguiendo todos estos clientes, ¿no? ¿Correcto? Uno de esos también, pues yo lanzo otro que digo, ¿por qué contratar a un asesor inmobiliario para comprar tu casa? Bueno, pues porque hay una búsqueda de forma eficiente de tu propiedad en precio y términos aceptables para el cliente. Se hace una selección o preselección de inmuebles para hacer un filtro de acuerdo a tus necesidades y el cliente decide qué inmuebles va a visitar. Otorgamos un informe técnico del estado real de la vivienda. Esto es algo que nosotros hacemos que prácticamente nadie hace. O sea, dos cosas principalmente hacerle una opinión de valor a un comprador. Yo les puedo, aquí alguien, aquí en el chat puede levantar la mano y decir, o comentar, no, yo sí se la hago. Prácticamente nadie le hace un análisis de precio a un comprador. Eso ayuda mucho porque además nos vamos a posicionar con ese comprador, ¿sí? Para la negociación. La otra parte importante es el tema de un informe técnico. En inmuebles usados es fundamental que el cliente sepa pues cuánto tendría que invertirle para renovar, modernizar o actualizar los acabados o los muebles de baño, la cocina, que es lo que normalmente se pide. Y eso es pues, muy sencillo, haz sinergia, ¿no? Con constructores, con arquitectos que te puedan ayudar a hacer un presupuesto, ¿sí? Y de hecho, pues a tu colega le estás ofreciendo, a colega arquitecto constructor, le estás ofreciendo la oportunidad de que se venda, ¿no? De que venda, ya sea que puede ser que lo contrate el cliente que está vendiendo, o a lo mejor el que compra. ¿Correcto? Entonces es muy importante esta parte de técnica. El asesoramiento hipotecario, también tiene un broker hipotecario que ofrezca todas las alternativas de los bancos, que conozca Infonavit y de Fobiste, principalmente. El único banco que no trabaja con brokers externos es BBVA, pero el resto de los bancos sí, ¿correcto? Entonces, el tema de la seguridad de la transacción, que es fundamental. Cuando yo a un cliente que ya se comprometió conmigo, le digo, nosotros no le vamos a dar luz verde para que incluso aparte el inmueble hasta que no revisemos la documentación. Porque en México es fundamental revisar la documentación. Puede haber desde dolo hasta errores, incluso de la inscripción en el registro público, ¿no? Y, y les pongo un ejemplo muy claro, un señor López que es, como no hay reglas gramaticales en los apellidos, un señor López que es López con S, pues a la hora que lo inscriben, pues se le ocurrió a lo mejor al registrador decir, ah, aquí hay un error, López es con Z, ¿no? Y le pone Z. Jurídicamente ya no es la misma persona, ¿correcto? Entonces puede ese cliente, ese señor López, firmar un contrato preliminar, un contrato de promesa ¿no? O un contrato privado y recibir un enganche y después no puede vender porque resulta que en el registro público no está su nombre el inmueble, fíjense. Entonces, y esto es parte de lo que le platicamos a los compradores. Yo les insisto a los compradores, batallo mucho para que se quieran comprometer conmigo porque como hay muchos asesores que no les piden nada y que le van a hacer la búsqueda, pues yo le digo, pues sí, la diferencia es que yo no soy buscador de inmuebles, yo soy asesor en compra. Y eso es lo que tenemos que hacerle saber y que se dé cuenta el cliente cuál es la enorme diferencia, ¿sí? Incluso, por supuesto que a veces hasta cobrarle al comprador. Si yo logro en una buena negociación que le den un descuento de 15, 20%, es más 10, 15%, gracias a mi negociación, a que ya estudié el precio posible del inmueble, ¿por qué no me va a pagar el 1%? Ustedes, si ustedes fueran comprados, ¿no pagarías el 1% si te ahorran el 15%? Pues por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Pero insisto aquí, por eso todo tiene mucho que ver cómo nos presentamos ante el cliente. No eres buscador de inmuebles. Los buscadores de inmuebles, ahí están, ¿no? Se llaman Google y se llaman portales y se llaman, ahí están los buscadores, ¿no? Nosotros somos asesores, ¿no? Bueno, entonces hay que buscar los inmuebles, decíamos también hace rato, que presenten cierta rentabilidad. Yo tengo tablas en las que hago un comparativo de la rentabilidad que hay entre distintas colonias, ¿no?
y rápidamente les puedo decir, rentar departamentos en zonas como Santa María la Ribera, en Ciudad de México, Mixcoac, etcétera, puede darte una rentabilidad de 7% anual, ya libre, una rentabilidad neta. Pero zonas como Polanco te dan una rentabilidad del 3% o menos. ¿Por qué? Porque, y estamos hablando de la relación precio del inmueble contra lo que rentas. Si hablamos en términos de evaluación, ¿sí? Finalmente, ese sería el valor de un inmueble, tiene mucho que ver con la capacidad que tiene de generar ingresos. Cuando los ingresos son pequeñitos, pues tiene una rentabilidad finalmente muy baja, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto también es buen momento para comprar casa. Todo esto que les estoy comentando, poniendo ahorita es para hacer prospección en tus redes y que constantemente estés en... Esto, por supuesto que atrae a los clientes, ¿no? Y entonces ponemos y siempre vamos buscando datos y es muy sencillo porque tenemos un montonal de páginas, portales, bancos, medios como el Financiero, el Economista, donde pueden salir artículos como este, ¿sí? Y entonces hay que estarlos eh, precisamente compartiendo en tus redes. La gente, insisto, te va a estar ubicando como un especialista en el tema, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, es recomendable aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado actual. De lo contrario, quienes esperan una baja en las tasas de interés, que será como mínimo en 2 años, podrían dejar pasar una gran opción de compra, señala especialista. Esta semana salió la nota, y fíjense cómo tenemos que conocer también, estar al día con todos los indicadores económicos, macroeconómicos, que la inflación está cerca del 6%, se disparó otra vez. Entonces, si esto permanece, es de esperarse que las tasas hipotecarias suban. Entonces, es buen momento para comprar casa ahorita, que las tasas están y puedes amarrar una tasa fija. Si la inflación se sigue disparando, al rato ni tasas fijas puede haber. Entonces, hay que explotar precisamente todo esto, ¿no? Por ejemplo, para inversionistas extranjeros también te puedes publicar mucho y conseguir inmuebles. Tenemos cualquier cantidad de nómadas digitales, ¿no? Que están buscando departamentos en renta o que están buscando invertir, pues, la gente que se retira, ¿no? Hay sitios por ejemplo, San Miguel de Allende pues, está lleno de extranjeros, ¿no? Y algunas zonas de playa y demás. Entonces, también, y por supuesto que una asesoría de nuestra parte, ¿sí? Por ejemplo, en España se da mucho lo del personal shopper inmobiliario para sitios turísticos o para gente que quiere invertir en otro país, ¿no? Entonces, esos extranjeros pues van a buscar a alguien que sea confiable y que les dé toda la asesoría completa, ¿no? Preguntas que se hace la gente, ¿estaré comprando muy caro? ¿Esta es la colonia que me conviene? ¿Tendrá algún vicio oculto la casa? ¿Los servicios funcionarán adecuadamente? ¿Sí? Entonces, de estas preguntas, también nosotros explotamos en redes y con los clientes y campañas en WhatsApp, en todo lo que ya conoces, ¿sí? Y por supuesto que lo que le estás ofreciendo al cliente es contestarle todas estas preguntas, ¿no? ¿Quieres ahorrar tiempo, evitar sorpresas de vicios ocultos de la vivienda y preocupaciones con la documentación, e incluso ahorrar dinero entre un 5 y un 20% de los precios de salida de la vivienda? ¿Por qué acabar viviendo donde se puede y no donde se quiere? Fíjense todas estas campañitas para conseguir compradores, ¿no? Uno vive donde puede, pero muchas veces desconoce que podría vivir donde se quiere. ¿Correcto? Bueno, entonces pues ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, ¿quién es el personal shopper inmobiliario? Es el profesional que defiende los intereses del comprador. Es decir, vamos a pasar de la intermediación a la representación de solamente una de las partes. ¿Sí? El personal shopper se enmarca en el contexto de la representación del comprador y va a ser un acompañamiento en todo el proceso de compra y más allá. Es muy importante que le vendas eso al cliente, que es, te consigo el inmueble, te hago una selección de muchos inmuebles, deja de estar tocándole la puerta a 25 inmobiliarias, ¿sí? Yo te puedo, todas esas inmuebles que estás viendo anunciados en los distintos portales, todos, con alguna excepción, nosotros te los podemos mostrar. ¿Sí? Entonces, generar esto que decíamos hace rato, esta confianza, finalmente, para ser sus representantes, y lo vamos a acompañar en todo el proceso hasta la entrega del inmueble. ¿Correcto? Incluso, vamos a ver que hasta servicio postventa, ¿no? ¿Correcto? Para nosotros es importante saber por qué compra la gente.
¿sí? La gente pues, compramos productos porque vamos a pasar de una situación a otra, ¿no? Hoy en día podemos ver cómo a raíz de la pandemia, por ejemplo, los hábitos de consumo y de compra en línea han cambiado radicalmente. Todas estas empresas como, bueno, obviamente Amazon, que es mundialmente conocida, pero estas chinas como Temu, como, ahorita se me olvidó de la otra, el nombre de la otra, ¿sí? Que le están pegando con tubo. Y son empresas, fíjense, además, que empiezan hasta teniendo pérdidas. Por eso es que si ven todas estas plataformas, te ofrecen productos y dicen, "No, ¿cómo puede costar 9 pesos esto, no? O 15 o 20, ¿no? Pues no, porque el que hace, pues están acabando con una competencia al final del camino y después van a ajustar seguramente los precios, ¿no? Entonces, los hábitos de consumo, por ejemplo, en la moda, ¿no? Es impresionante. Hoy en día la moda se desecha, pero con mucha facilidad, ¿no? Y es esta necesidad, pues al final del camino no estamos calificando si para bien o para mal, ¿sí? Pero existe como tal, es una realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, el proceso de venta, nosotros creemos que gira a través de nuestros productos o servicios, pero no, en realidad lo que está haciendo los clientes es comprar una necesidad. Tanto es así que los clientes quieren comprar y no que les vendas algo. Y es algo muy similar a cuando vas a una tienda departamental a quererte comprar lo que quieras, ¿no? A lo mejor una camisa, una blusa, un vestido, pantalones. Se acerca a un dependiente o una dependiente a preguntarte que si te puede ayudar en algo. ¿Qué le dices normalmente? Ah, espérame, estoy viendo. ¿Sí me explico? Ahí está mucho este fenómeno, ¿no? De que nos gusta comprar y no que nos vendan, ¿no? No se le puede crear una necesidad en el cliente, ¿sí? Aunque, por supuesto que el poder del marketing sí puede llegar a crear, en inmuebles te puede crear toda la necesidad que quieras, pero de ahí a que tengas los recursos es distinto, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí exponer los aspectos de la situación que a lo mejor él no había considerado, la posibilidad de comprar, por ejemplo, mucha gente tiene su crédito Infonavit, ¿sí? Y piensa, no desconoce que el crédito Infonavit se puede usar para cualquier inmueble. Tú puedes comprar, utilizar tu crédito Infonavit para comprarte una casa de $1 millón. ¿Sí? Por supuesto, no te van a prestar $1 millón Infonavit. Infonavit presta 2.800.000 pesos, 600.000 pesos por ahí. ¿Sí? Pero lo puedes utilizar, no es que, no tiene que ser forzosamente un inmueble de interés social. No, claro que no. ¿Correcto? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que informar a los clientes, ¿no? Vamos a ayudarle a definir. Luego tenemos clientes, luego nos llegan clientes también a través de los leads que dicen, oiga, quiero un departamento de 2 millones de pesos en Interlomas. Pues no, mi amigo, ¿no? Entonces pues hay que centrarlos, ¿no? Precisamente, ¿no? Ese es precisamente parte importante de nuestra asesoría, ¿no? Entonces, los honorarios que nosotros cobramos como personal shopper inmobiliario, por supuesto que a gente le tenemos que decir que no se van a ver nunca como un gasto. Siempre es una inversión. Les ponía el ejemplo que si vamos a negociar con ellos porque ya le hicimos una opinión de valor, pues obviamente que pagarnos a nosotros un 1, un 2%, por supuesto que se ve realmente como una buena inversión, ¿no? Y sobre todo en México, particularmente, insisto, yo, discúlpenme que a veces soy muy reiterativo, pero quiero que se nos quede en la cabeza, ¿sí? En México el tema de los documentos es fundamental, ¿sí? Nosotros diario lo estamos viendo, ¿sí? O, si no diario, constantemente, como, pues, oye, que está mal inscrito, oye, que, porque ahorita tenemos un cliente que se nos cayó ya una operación porque no tenía la escritura original. ¿No? Y bueno, pues el asesor no tuvo a bien preguntarle y decirle al cliente y asegurarse de que tuviera la escritura original, ¿sí? Solicitamos ahora una copia certificada de la escritura original al Archivo General de Notarías, ¿sí? Y llevamos 2 meses y medio esperando a que esté. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, esa es parte importante, ¿sí? Con un comprador decirle, bueno, hasta que no chequemos que efectivamente todo está en orden, no sueltes un peso, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, las características de un producto, pues es lo que es el producto, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, ¿no? Aquí, como suele decirse, que lo pongo entrecomillado, no vendas el filete, vende su aroma. Fíjense en la importancia, ¿no? De esto. Entonces, destaca los beneficios.
Si tú te piden un departamento de 3 recámaras, 2 baños y 2 lugares de estacionamiento en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, y en la Colonia del Valle y alrededores, que es Nápoles y demás, pues vas a encontrar miles. ¿Me explicó? Entonces, ¿cómo voy a hacer la selección? Me pierdo yo en la selección. Y allí es donde los clientes compradores, pues, por supuesto que se desgastan y se aburren de estar con nosotros porque no estamos haciendo una buena selección de inmuebles. Entonces, pregúntale, ¿no? En una encuesta que yo hago, por ejemplo, le preguntas, oye, ¿aceptas que tenga estacionamiento con elevautos? ¿Aceptas en un estacionamiento en que tengas que mover 2 autos para tuyo? Y eso, créanme que es fundamental para los clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. El tema de la empatía, ¿no? Que es sentir en otra persona, ponte en los zapatos del comprador, ¿sí? A mí me ha tocado algunos asesores que me dicen, sí, es que yo me acuerdo que cuando yo compré sufrí por esto y esto y esto y esto y esto, pues sí. Entonces, aunque hay miles, decenas de miles de supuestos asesores en México, la competencia no es tanta. Y me refiero que si tú te posicionas precisamente, te capacitas como estás haciendo aquí y sigues invirtiendo en capacitación, no, yo le digo, no dediques y no inviertas nada más tiempo en capacitaciones sin costo, invierte en capacitaciones en general y tienes que estar al día. El diplomado y el máster de comercialización en la Universidad de Anáhuac dura 300 horas, nada más. Es en comercialización inmobiliaria. Entonces, entre más te especialices, más posibilidades vas a tener de éxito. La inmensa mayoría de las empresas inmobiliarias, nada más por ponerles un ejemplo, no tienen un plan de negocios, ¿no? Se lanzan y como empiezan mucho en este negocio, ay, pues qué tan difícil puede ser vender casas, ¿no? Entonces, es recomendación, ¿no? Entonces, nosotros nos ganamos la vida conociendo las necesidades de los clientes y debemos de saber escuchar, ¿sí? Escuchamos poco a los clientes, ¿no? Luego los noto con los asesores, toman una llamada y este es inmueble, sí, es una casa de 2 recámaras, quiere verla. O sea, no estás escuchando, ¿correcto? Entonces, el proceso de escuchar es fundamental para nosotros, ¿no? Una de las cualidades de todas las empresas es el estar cerca de los clientes. El seguimiento también es fundamental con los clientes, ¿no? Si te dijo, oye, háblame tal día, háblale ese día, ¿sí? Entonces, hay que encontrar el término medio, porque también luego no hay que atosigar al cliente, porque a lo mejor un cliente sí le gusta un inmueble, sí le gusta un trato, pero si empiezas a atosigarlo, no. Entonces, tenemos que ir encontrando esta parte de estar cerca del cliente, pero pues con inteligencia también, ¿no? Hay que hacer preguntas concretas, ¿no? Y además, pues para despejar objeciones. Y las preguntas cerradas, por ejemplo, que son las de sí o no, pues no nos ayudan muchas veces, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿Recibió su factura? La respuesta puede ser sí o no. Si yo le pregunto cuál es el problema con su factura, me va a tener que explicar realmente dónde está el tema. ¿Sí me explico? Entonces aprendamos también a cómo hacemos las preguntas. Hay preguntas que sí son concretas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si ya estás mostrando un inmueble y el cliente mostró cierto interés, pues, ¿no? Pues le gustaría presentar una oferta y ponle ahí el formato, ¿no? Para ir cerrando con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir conociendo al comprador, que es parte de lo que ya hemos estado comentando, ¿sí? Y este tema de la negociación. La negociación en nuestra carrera inmobiliaria, pues tiene que ver con todo. Negociación a veces pensamos que es nada más el cierre, no. Negociación es hasta ver a veces con qué notaría vamos a trabajar, porque hay notarías que son muy rígidas, muy estrictas y que nos pueden tumbar una operación, ¿sí? Y entonces todo es negociable, todo, absolutamente, todo el tiempo, ¿no? Sí hay que explorar necesidades de vivienda, ¿sí? A mí una pregunta que me gusta mucho hacerle a los clientes es que me cuente acerca de su casa actual, es decir, cómo vive, cómo le gusta vivir, porque eso me va a dar mucho más la pauta de cuáles son los beneficios que está buscando con su inmueble. Oiga, pues es que a mí me gusta mucho hacer carnitas asadas o me gusta mucho cocinar. Pues ya te está dando una idea, ¿sí me explicó? De por dónde puede estar el tema, ¿no? Hay que recordar que en nuestro negocio la decisión de comprar una casa es mucho más emocional que práctica. A diferencia del área comercial e industrial,
donde es mucho más cerebral, porque pues, tiene mucho más que ver con números y rendimientos y demás. En el caso de la vivienda, ¿sí? En particular, es mucho más emocional, ¿sí? Entonces, y siempre a los clientes, oiga, quiere un jardín más grande, un patio más grande, preguntarle por qué con respecto a su forma de vida. El tema de descubrir la capacidad económica del prospecto es fundamental. Hemos tenido casos de asesores que están mostrando un inmueble y el cliente ni siquiera le alcanza. Tenemos clientes que piensan que si el banco ya le autorizó una línea de crédito de 5 millones de pesos, ellos no tienen que poner un peso. Pues eso es lo que piensan o eso es lo que creen. Entonces, pues estás ahí desgastándote, mostrándote inmuebles para arriba y para abajo y resulta que el cliente ni siquiera le alcanza. Entonces, es muy importante, ¿no? Y pues, sobre todo para seleccionar las propiedades. Ya les ponía el ejemplo que, y por supuesto que los clientes no tienen por qué saber que en cierta zona el rango de precios está entre tanto y tanto, ¿no? Entonces, pues tenemos que explicarlos muy bien. Todo el proceso de compra es fundamental explicárselo al cliente, ¿sí? Siempre recordar que hay en el proceso de compra son 3 pasos, ¿sí? Intención de compra, que es el primer acuerdo entre las partes, ¿sí? Donde dice cuánto ofrece por el inmueble y de qué forma va a pagar, que ese es el formato que yo les decía de tener de intención de compra, que siempre llevarlo cuando estás mostrando un inmueble. ¿Correcto? El segundo paso, que ahí mismo en ese formato se pone, es cuándo se firma y se debe de firmar idealmente un contrato privado. Subrayo lo de privado porque esa es la diferencia con la escritura, que ya es un contrato público. ¿Sí? Entonces firma un contrato privado con una cierta cantidad, normalmente es igual el 20%, yo normalmente es lo que sugiero que se pida, porque el aforo de la mayoría de los bancos es de alrededor del 80%, entonces 20%. Y ahí además vamos midiendo realmente cuál es la capacidad económica de ese comprador, ¿correcto? Y el tercer y último paso es finalmente la firma de la escritura, es ese contrato privado se hace público, se inscribe en el registro público de manera que la sociedad en general, ¿sí? Puede enterarse que ese inmueble ya pasó a ser propiedad de fulano de tal, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, por supuesto que un contrato privado tiene toda la validez habida y por haber, pero es necesario todavía darle un mayor sustento a través de elevar la escritura pública. La gente piensa que la única manera en que puedes demostrar que eres propietario de un inmueble es a través de una escritura, y no es así. Y yo lo comento porque debemos de tener mucho cuidado con los contratos privados que se firman, porque el contrato privado de compraventa es traslativo de dominio, es decir, se traslada la propiedad legal del inmueble. Entonces, bueno, hay que explicarle perfectamente al cliente, ¿no? Todo esto, ¿no? El tema les decía hace rato, del costo de la escrituración también es fundamental. Y también hay casos, ojo, que hay que estar pendientes que cuando un comprador adquiere el inmueble más abajo de lo que dice la valor, es decir, está comprando barato, ¿sí? Tiene que pagar el impuesto sobre la renta el que compra. Se llama impuesto sobre la renta por adquisición. Entonces hay que tener también en cuenta, ¿no? ¿Correcto? Entonces todo esto, ¿no? ¿Cómo haces guardias en la oficina? Hoy en día, cuando hablamos de llamadas, pues ya son pocas llamadas las que recibimos. En general, la mayoría de los clientes o nos mandan un Messenger o nos mandan un WhatsApp o nos mandan, ¿no? Se ha vuelto bastante impersonal. Yo a lo que voy con esto es que llámale al cliente. Cuando nos pasan los leads, entonces a veces ahí mismo ya está todo muy automatizado. Dice, a ver, mándale un WhatsApp. Le mandas un WhatsApp, sería el primer contacto con el cliente. Si no tiene respuesta con el cliente, llámale. ¿Sí? Yo lo que estoy notando es que me llegan esos leads y los clientes ni te pelan. Y como yo les decía, finalmente las plataformas no tienen control de si el cliente te va a llamar o no te va a llamar y qué tanto seguimiento le va a dar, porque, pues, como les decía, pues esos clientes se están buscando por todos lados y están picando piedra y mandando mensajes por todos lados, ¿no? Entonces, sí es muy importante responderles lo más rápido posible, por lo menos a través del WhatsApp, pero yo os digo, llama, llama, llama. Este negocio sigue siendo muy importante llamar, porque eso es lo que le da el sentido al servicio personalizado al final del camino, ¿no? Y ya decíamos que además pues hay que ofrecerle todo esto, ¿no? El trabajo, cuando estás haciendo guardias, también prospecta, sigue siempre. Lo que vamos a buscar es lograr una cita. Como yo digo, tampoco te estés miles de horas explicándole al cliente no sé qué tantas, porque por más que le quieras detallar las características de un inmueble, cada quien se lo imagina de una manera distinta, ¿no?
Hay que sonreír, hablar claro, hacer al cliente sentirse importante. Y ya dije, esta parte es fundamental. Escucha, escucha al cliente, ¿no? Hay que preguntar también cuando recibes llamadas de clientes por tu propiedad, que también pues, anunciamos nuestros medios y también, aunque decíamos que no es ya la única forma de conseguir clientes a través del anuncio de tus propiedades, pero los que tienes anunciados vas a recibir llamadas. Y entonces es muy importante preguntarle dónde había anunciado nuestro inmueble. Fundamental, ¿correcto? Porque vamos a llevar nosotros un seguimiento, ¿sí? Que se llama control de efectividad de medios. Y ahí vas decidiendo dónde vas a seguir anunciando, ¿no? ¿Qué información le gustaría tener de la propiedad? ¿Qué rango de precio? ¿Qué es lo que busca? Si puede sustituir algunas características. Entonces, fíjense en la importancia de la entrevista. Si ha encontrado alguna propiedad que le gustara, pues si me la describe, pues ya tengo una mayor certeza, una mayor aproximación de lo que estaría buscando, ¿no? Si compraría de inmediato, y vamos siempre intercalando con los clientes, ¿sí? Estas preguntas que se llaman de amarro de cierre, porque ahí vamos calificando. Quiere que nos veamos hoy a las 4 o a las 5. Entonces, dependiendo de la respuesta del cliente, pues también va a ser el seguimiento que vas a dar. ¿Qué áreas le gusta, qué no le gusta, qué le gusta y qué le disgusta, ¿no? Finalmente de las distintas áreas. ¿Por qué? Porque cuando el cliente nos dice, pues es que esta me gusta porque tiene jardines, porque tiene parques, porque tiene, el asesor tiene que conocer lo más posible, por lo menos en una buena área a la redonda, otras alternativas de áreas, porque a veces los clientes se casan con un área, pero desconocen que puede haber otra muy similar, con precios similares, con niveles socioeconómicos iguales, pues a lo mejor más o menos, a lo mejor un poquito alejada de la que nos pedía, pero que responde a sus necesidades. Nosotros al final del camino tenemos que encontrar lo que se conoce como las 3 Ds: decisión, deseo y dinero. Un cliente puede tener dinero, ¿sí? Pero la decisión a lo mejor depende de la esposa, del esposo, del papá, de alguien más, ¿no? Otro cliente puede tener deseo de comprar el inmueble que ya lo vio, pero no califica suficiente con el, a lo mejor para un crédito, ¿no? Entonces, y esta clasificación para el seguimiento de los compradores, que son ABC, ¿sí? Pues nos va a también indicar cómo vamos a dar ese seguimiento. El comprador que cumple con las 3, que es el A, pues va a comprar en corto plazo. Y como yo les digo muchas veces, va a comprar en corto plazo a pesar tuyo, o sea, me refiero a pesar que tú no le des seguimiento, va a comprar. Entonces, más vale que te pongas las pilas. El que tiene 2 de 3 es el mediano plazo, el que apenas está medio viendo y no sabe si le alcanza y no sabe nada, pues es a largo plazo. Entonces, así nos vamos a ir con los clientes, ¿no? ¿Qué tan pronto necesita hacer el cambio? ¿Cuánto tiempo lleva buscando? Y otra vez metemos la pregunta de amarre o cierre, ¿sí? Para ir clasificando también este cliente si es importante, cómo le vamos a dar seguimiento. Les decía al principio de la charla que yo lo que he notado es que se dedican muchísimas horas a la búsqueda con muy pobres resultados. Tengo muchos años haciendo mucho coaching a empresas y el primer diagnóstico que hacemos es, pues obviamente tiene que ver con el inventario que tienen, con los resultados. Y en las empresas resulta que le dedican muchas horas y entonces hacemos un ejercicio, les digo, a ver, define cuánto vale tu hora de trabajo. Pues que 1,000 pesos, 1,400, 1,500, ¿no? Y eso pues, se define de acuerdo a tus necesidades, a lo que tienes planteado ganar al mes, dividido entre las horas que trabajas. Es muy simple, ¿no? De las horas que trabajas en un mes. Entonces digo, ok, ¿cuántas horas le dedicaste el año pasado, el semestre pasado, a hacer búsqueda de inmuebles? Pues tantas, ok, pues invertiste tanto. Más súmale más tu gasolina y súmale tu celular y súmale todo esto, ¿no? Y ese tiempo es el que nunca se contempla como parte de la inversión que hacemos, ¿no? Que pues, por supuesto que tiene un peso importante, porque además se llama costo de oportunidad, pues estás haciendo eso y no estás prospectando, no estás mostrando inmuebles, no estás mostrando otras cosas que podrían darte mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso es que es importante ir calificando a los clientes y decidir con qué clientes si trabajamos, y reitero, son los clientes que tengan un compromiso con nosotros. Porque el resultado, les decía, de esta encuesta que he hecho con muchas empresas, pues es que pues, dedican, entre toda una empresa, le dedican cientos de horas,
lo sacamos en pesos y dijimos, pues invirtieron tanto dinero pues en esta búsqueda y cierran muy poco, porque hay muy poca fidelidad del comprador, muy poca. Pero yo no creo que la falta de fidelidad del comprador sea exclusivamente culpa de ellos. Yo creo que mucho está también en que no sabemos explicar cuál es la diferencia entre un simple buscador de inmuebles y un asesor en compra, que es lo que estamos buscando aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, hay clientes que están vendiendo su casa y que a veces ya presentan una oferta. ¿Cómo va a pagar? Ah, bueno, pues en cuanto me compren mi casa, ya le pago. No, pues espérame, ¿no? Entonces, pues mejor nos convertimos en asesores de ese inmueble, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el tema, la importancia de tratar y de contratar a un personal shopper, ¿sí? Eh, porque le vamos a ahorrar tiempo y dinero al cliente al final del camino. Ahora, para ello es muy importante que nosotros conozcamos la oferta existente en el mercado de la zona solicitada por el cliente. Como les decía, para que ya tengas varias alternativas, te pide un inmueble específicamente. Sí, igual entrar a la plataforma de Cloud y ahí te van a poner propiedades de intereses, tal. Pues de una vez tenle alternativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le hablas, ya me ha pasado, luego la información no está totalmente actualizada. La semana pasada nos llegó un lead, le hablamos a la clienta, nos dijo, sí, me interesa una cita para el sábado, para ver este departamento. Le hablo a la inmobiliaria que tiene el otro inmueble y me decía, no, pues es que hace mucho que no estamos en Cloud y no sé si está vigente. Y además, pues como ya no está en cloud, ¿no? Y lo que era flat antes, pues la verdad es que le dije, bueno, déjame checar si está vigente. Ya van 3 veces que le pregunto, que me diga si sí o si no, y pues nada, ¿no? Entonces, ¿qué, pues, quién está quedando más con el cliente? Pues yo, no la otra inmobiliaria que tiene el inmueble. Entonces me contacto con la compradora y le digo, pues oye, pues fíjate que todavía no sabemos que si está disponible, si no está disponible. ¿Quieres que te busquemos algo más? Sí. Le digo, te voy a mandar un cuestionario, que es el que vamos a ver del personal shopper, para, pues para que seamos nosotros tus asesores, ¿no? En compra y nosotros seamos los únicos que te busquemos, ¿no? Que es parte de lo que yo quiero que de alguna manera se refuerce también aquí a través de la plataforma, ¿no? Decir, pues oye, te conviene trabajar con un asesor y comprometerte con un asesor, es mucho mejor para todos. Ese es definitivo, contundente, ¿no? Porque si no, ya nos pasó con otro cliente que tenía una prisa enorme por comprar, ¿sí? Entonces le mandábamos alternativas y no, esa ya la vi, no, es que esa, me voy a ir con otro asesor, es que mi esposa también está buscando. No, bueno, me explico, no funciona. No funciona, insisto, porque entonces es dinero invertido en conseguir los leads, dinero invertido en el tiempo que estás buscando a este cliente. Pues este cliente llegó un momento en que le dijimos que nosotros ya no lo podíamos apoyar porque estaba buscando por todos lados. Y por supuesto que eso me va a generar una mala calificación a lo mejor en la plataforma, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces es muy importante que sepamos vender el servicio y que haya un compromiso de parte del cliente, ¿no? Tenemos que conocer, insisto, toda la oferta. Le vamos a ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones al cliente. Le hacemos este análisis técnico y legal para comprobar que todo está en orden, ¿sí? Y todos los contratos los checamos. Tradicionalmente el contrato lo elabora la compañía o el asesor que tiene la representación del que vende. Entonces hay que checar muy bien. Luego nos mandan contratos que dicen promesa y están redactados como compraventa. En fin, tenemos que conocer muy bien todo este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la mejor inversión que puede tener un comprador, sí o sí. Y aquí, fíjense que les voy a decir algo fundamental. Como tenemos muchos asesores que no creen en esto de que es que porque además así somos de radicales, ningún comprador se va a querer comprometer contigo, ningún comprador te va a querer firmar. Digo, no digas ningún. Digo, tú pídelo. Si tú crees en esta alternativa, que es la que estamos platicando hoy, y que tienes incluso hasta derecho de cobrar por tu asesoría en compra, ofrécelo. Si no lo crees, pues no lo hagas, porque ¿cómo convences a un cliente si tú mismo no estás creyendo? Entonces, sí, efectivamente, no hay la costumbre, no hay la tradición en México. La mayoría de las empresas no cobran, ¿no? La mayoría de las empresas hacen la búsqueda incesantemente y lo sé de primerísima mano, ¿sí? Con muy malos resultados.
Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el problema que haya un compromiso del cliente? Nosotros, déjenme incluso decirles que hasta les pedimos un depósito en garantía. Muchos no lo pagan, pero por lo menos me firman ese encargo de compra, ¿sí? Si se comprometen con nosotros, ¿sí? Y hay otros, y ahorita estamos haciendo una búsqueda a un cliente que está buscando terrenos en Bosques de las Lomas y le pedimos 5,000 pesos de depósito en garantía. No me chistó porque fuimos muy asertivos en pedírselo. Por supuesto que después de explicarle de qué se trata todo el proceso, ¿no? Es que esa es la parte importantísima, ¿no? Si yo no sé vender muy bien el servicio, pues por supuesto que nadie va a querer. Entonces, por eso la fidelidad del comprador depende de los servicios que ofrecemos, ¿sí? Y la única forma es convirtiéndote en un representante único y del comprador a través de, le llamo yo contrato en exclusiva, aquí para que se entienda el concepto, ¿sí? Pero yo ya no le pongo exclusiva porque en el mercado inmobiliario, en nuestro negocio, hablar de exclusiva por la propia palabrita le para los pelos de punta a los clientes. Entonces digo, pues dile que eres representante único, ya no le digas exclusiva, ¿me explico? Y persevera, persevera. Nosotros tenemos años y seguimos insistiendo. Y nuestra política de empresa, hablando de plan de negocios, que es importante, es, en mi empresa no se atiende a un comprador si no tiene un compromiso con nosotros. No hacemos búsquedas, porque eso es lo que le insistimos al cliente. No, 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 yo no busco, yo no soy buscador, soy asesor en compra. Entonces, para lo cual te pido que me llenes este cuestionario, que te estoy pidiendo que me expliques bien cuánto tienes para invertir, qué recursos tienes, etcétera, porque es información que luego no la tenemos. Y qué características importantes, qué es lo que no estás dispuesto a negociar, en fin, todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, el personal shopper acompaña al comprador en la adquisición de cualquier activo inmobiliario, ya sea vivienda o espacio comercial, buscando, encontrando, revisando, negociando y cerrando siempre la mejor opción para el cliente comprador. Es un acuerdo, este contrato en exclusiva o representación única en que se establece entre un particular que quiere adquirir una vivienda o espacio comercial y la agencia inmobiliaria. Con la firma de este contrato, la persona que tiene interés en comprar una casa, tienen la obligación de no recurrir ni negociar con otras agencias la búsqueda de una vivienda. ¿Sí? Y alguien me dice, oye, pero ¿cómo vas a obligar? No, no, yo no estoy obligando a nadie, pues es opcional. Yo le estoy presentando mi alternativa de servicio. Si quiere, la tome. Si no, pues hay que toque 20 puertas de 20 inmobiliarias. ¿Sí? Y que le va a tocar muchas que no lo van a asesorar correctamente, que va a acabar pagando más impuestos, un sobreprecio, etcétera. Entonces, es libre, ¿no? El hecho de trabajar como representante único implica que el futuro comprador no debe de visitar propiedades de otras inmobiliarias sin comunicarlo a nosotros. Ese es el chiste. Insisto, luego tenemos Perdón, Salvador. que le digo, oye, ya te encontré este inmueble. Perdón, Sofía, ¿me dices algo? No, nada más, disculpa que te interrumpa, nada más. Sé que estamos un poquito pasados de tiempo Ah, para las personas que están por acá, pero ya estamos a punto de terminar, no se preocupen, quédense al final. correcto. Vamos a resolver preguntas y respuestas al final de la sesión. Pues nada Así más es. como anuncio. Quédense, quédense, viene lo bueno, viene lo bueno. Bueno, entonces es muy importante, insisto, este tema de que el cliente tenga un compromiso con nosotros. En ocasiones le mandamos al cliente, oye, mira este inmueble, ¿no? Ah, ya lo vi, o ellos nos mandan, fíjate que ya vi, el domingo estaba yo paseando con mis hijos por ahí, entré y vi estos departamentos y no sé qué, ¿me puedes apoyar? Pues ya no, porque la otra empresa, si ya tiene registrado su nombre, ya no me va a compartir una comisión, ¿me explico? Y entonces, pues al cliente le digo, sí, con gusto te ayudo, pero entonces yo te voy a cobrar. ¿Sí? Te cobra el 1%, ¿no? También tiene que remitir a la agencia, y esto que estamos comentando, ¿sí? También si hay otra persona que a su nombre, como el caso que les platicaba de este cliente que a su vez él y la esposa estaban buscando y visitando inmuebles, sí, pues tendría que avisarnos que lo está haciendo y en dado caso que mientras dure este contrato él compre y adquiera un inmueble, pues tendría que compensarnos, ¿no? Entonces, o por supuesto que ser absolutamente transparente en todos los requerimientos, ¿sí? Es muy importante que el cliente sea lo más explícito posible, porque si no nos perdemos en el mar de la búsqueda. Bueno, he tenido asesores que están 6 meses buscándole un inmueble a un cliente.
Y se van mucho con la fe. Ah, no, espera, es que está buscando una casa de 10 millones de pesos. Claro que me conviene. Ya están, ya están, ya están, ya están. Y bolas, ¿no? A los 6 meses, pues resulta que el cliente ya compró por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso buscamos una compensación. Buscamos que el contrato sea de corto plazo, pensamos 2 a 3 meses, ¿sí? Y además no mostrarle demasiados inmuebles al cliente. ¿Por qué? Porque creemos que si pasados esos 3 meses y que ya le mostraste 10 inmuebles al cliente, ¿sí? No se logra cerrar ni que haga ninguna propuesta ni nada, es que algo no estamos entendiendo. O nosotros no estamos entendiendo al cliente o el cliente no tiene la certeza de lo que está buscando. Y como yo les digo, no podemos tener como justificación que no cerramos con un cliente porque es que no sabía lo que quería. Nosotros estamos precisamente para orientarle y llevarlo de la mano para que defina, de acuerdo a su presupuesto, pues qué es lo que le conviene comprar. ¿Correcto? A nosotros, como empresa, nos permite centrarnos en un máximo de 2 a 3 clientes, ¿sí? Nos volcamos en esos clientes, en lugar de estar, insisto, picoteando por aquí, por aquí, por allá, ¿sí? Entonces nos permite cerrar operaciones de venta en poco tiempo, ¿no? El comprador facilita con todo detalle qué clase de vivienda necesita, reduce el plazo para encontrar la casa deseada a 2 o 3 meses y minimiza el esfuerzo en la búsqueda. ¿Correcto? Entonces hay una búsqueda eficiente, hay una selección de inmuebles, hay un informe técnico que ya comentábamos, hay asesoramiento hipotecario, asesoramiento legal, asesoramiento fiscal y negociación del precio de compra. ¿Correcto? Revisión de toda la documentación del inmueble previo a la firma del contrato, ¿sí? Hasta que no le demos luz verde al cliente, no suelta un peso, no se compromete y le podemos ofrecer trámites postventa, ¿sí? Que son opcionales y que pueden tener algún costo al final del camino. Entonces es muy importante que en ese encargo de compra del cliente nosotros le pongamos, que sería este que estamos hablando, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que puede ser el encargo, ¿sí? Ahí mismo ponerle el alcance que estamos comentando aquí, del alcance del servicio, ¿correcto? O sea, no es que te exijo y te pido que tú, ¿no? Me seas fiel, incondicional y demás, pues sin decirle, pues, ¿qué le estoy ofreciendo? ¿Me explico? Es como cualquier relación, ¿no? Pues si quiero fidelidad al cliente, tengo que demostrarle la valía de mis servicios. Y por supuesto, les aseguro que los clientes sí lo hacen, sí se quedan con nosotros. No les voy a mentir, les voy a decir que todos, ¿no? Pero pues es como cuando estás prospectando, pues bueno, ya sabemos, ¿no? El embudo de ventas, pues cómo va, ¿no? Va así, ¿no? Entonces, pues tendrás muchos clientes a los que les pides, les asesoras, les ofreces este servicio y a lo mejor de 10 uno lo acepta, ¿no? Entonces, conforme lo vas puliendo, va a ser mucho mejor. Pero nosotros, mientras, no trabajamos con los clientes que no se quieren comprometer con nosotros. Y la verdad, entonces nuestro enfoque pues va hacia otro lado, ¿me explico? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un contrato como este. Después, si Sofía me hace favor de, bueno, aquí mismo yo tengo mis datos, si quieren tomar nota, para yo comentarles, poderles compartir esto y decirles un poquito de qué se trata este tema, porque cada quien también tiene que entender cuál es su responsabilidad. No solo es la responsabilidad del cliente, sino también la responsabilidad, por supuesto, nuestra, ¿no? Cuando todo lo que tiene que ver con representación única o en exclusiva, pues es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues al final camino pueden solicitarme un ejemplo de esto y con todo gusto lo platicamos a fondo. Pues listo, Sofía.